¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a la 21ª edición de Filosofía para Todos. Les pido una gran disculpa. Han sido un par de meses muy ajetreados, han sido un par de meses con muchos cambios en mi vida, unos círculos ahí viciosos de depresión, unas cosas medio feas por las cuales no había podido yo grabarles ya la 21ª edición de Filosofía para Todos. Pero estoy de vuelta, estoy de regreso, espero estar de regreso más seguido. La verdad, no se los prometo, porque todavía esta cuestión de la depresión sigue activa, aunque no parezca. Digo, esto tiene que ver con el trabajo, el no saber qué hacer con la vida, que pareciera que por hablar de estas cosas de filosofía supiera cómo lidiar con ella, pues en realidad no es así, ¿no? O sea, muchas veces uno no profesa lo que predica, ¿no? Sin embargo, más bien no ejecuta lo que predica, pero pues bueno, eso es parte de la vida humana. Sin embargo, no quiere decir que lo que les dé aquí no sirva, sino que a veces depende de cada individuo y depende de la visión de cada persona qué tanta utilidad llega a tener, ¿no? Pero espero que el 21º episodio de Filosofía para Todos les sirva. Estoy muy emocionado. Saben que me encanta hablar de esto. La ventaja de hablar de esto es que me distrae, me cambia la perspectiva completamente. Y pues bueno, estoy de vuelta para hablar de filosofía con todos ustedes. Y habíamos quedado que íbamos a hablar de los estoicos. Nos quedamos hace ya 2 meses con la filosofía de Epicuro, ¿no? Nos quedamos con toda esta visión del tetrafármacos, de las cuatro filosofías terapéuticas, por así decirlo, las 4 máximas terapéuticas de Epicuro y de sus seguidores, sobre qué hacer con la vida, tenerle miedo a la muerte, lo que es bueno es fácil de obtener, lo que es difícil, lo que es terrible es fácil de soportar, etcétera, ¿no? Y ya lo analizamos. Y quedamos que íbamos a hablar de los estoicos. ¿Por qué decidí llamar a este video la verdadera filosofía estoica? Bueno, hay mucho estoicismo allá afuera, o sea, en realidad es sorprendente cuánta gente está hablando del estoicismo. Y ojo, no quiero decir que estén mal, pero la visión del estoicismo que tienen sobre la concepción humana moderna de qué tanto un hombre debe de ser estoico, qué tanto debe de ser uno o de seguir la filosofía estoica, ahí hay unas cuestiones medio extrañas sobre, y lo digo porque lo he visto, ¿no? No quiere decir que todos los videos que están allá afuera hablen de eso, pero hablan del macho alfa y de ser proveedor y de ser súper protector y es como de... O sea, no tiene que ver con la filosofía estoica, tal vez emane de lo que comprendieron del estoicismo, pero pues bueno, obviamente no hay una... tal vez hay una raíz, pero no hay una fuente filosófica de todo lo que está hablándose de estoicismo allá afuera. Entonces, por eso quería hacer este video sobre el estoicismo y hablar desde la perspectiva filosófica de los estoicos. Un pequeño background sobre el estoicismo. Bueno, se funda con Zeno de Sitio. Zeno de Sitio es el primer estoico tal cual, que va a comenzar a dar su filosofía o va a comenzar a hacer el desarrollo de su filosofía en aquello que se conocía como la Stoa Poikilie. ¿Qué es la Stoa Poikilie? Bueno, era una de las estoas más famosas en las cuales Zeno de Sitio llevó a cabo su filosofía. ¿Qué es una estoa? En realidad una estoa es una especie como de construcción. No sé si alguna vez hayan visto algún documental sobre los griegos o sobre los romanos, y era una especie como de construcción con varios pilares que tenía un techo en forma triangular. Ahorita les voy a poner aquí una imagen para que se den una idea de lo que es una estoa, pero la Stoa Poikilie fue donde Zeno de Sitio comienza a profesar la filosofía estoica, y por eso se llama estoicismo, porque viene de esta construcción conocida como la estoa. A pesar de que Zeno de Sitio fue el filósofo que funda el estoicismo, no fue el estoico más importante. Vamos a ver más adelante que hay muchas figuras del estoicismo que marcaron al estoicismo tal cual, valga la redundancia, ¿no? Y que a pesar de que Zeno de Sitio fue el padre fundador de esta filosofía, no es él el que forja tal cual el pensamiento estoico per se, que más va a predominar en la historia y pues bueno, principalmente en la era posthelénica, ¿no? Se va a hablar de varias figuras, principalmente de Cleantes. Cleantes va a ser el alumno de Zeno de Sitio, que es el que va también a profesar mucho esta filosofía, pero más que Cleantes y Zeno de Sitio, quien va a ser el pilar del estoicismo y de quien más se va a hablar va a ser de Crisipo.
Crisipo va a ser el filósofo que va a profesar la filosofía estoica y que la va a llevar al máximo, prácticamente a todo lo que era Grecia y más adelante a Roma. Porque como ustedes podrán ver más adelante en este episodio, hay mucho filósofo estoico romano. Hay una cita de Diógenes Laercio, que es otro estoico, que dice que si no hubiera existido Crisipo, no existiría la estoa o no existiría el estoicismo tal cual. Entonces fíjense qué tan grande y qué tan importante fue Crisipo para el desarrollo del estoicismo. No le quita crédito a los demás, sin embargo, Crisipo fue el que más aportó a la filosofía estoica. Y en cuanto a los estoicos romanos, bueno, tenemos a los más comunes o a los más sonados allá afuera, que van a ser Séneca, Epicteto, el emperador Marco Aurelio, Diógenes Laercio, como les dije ahorita, entre muchos, ¿no? Entre tantos. No resta la importancia, o sea, los romanos recuerden que al conquistar Grecia lo que van a hacer es retomar todo este pensamiento griego y en algunos casos tal vez sí hacer cierto detrimento en el conocimiento, en otros casos mejorarlo, y créanme que en este caso en el estoicismo los romanos hicieron un gran trabajo. Ahora, entendamos, perdón si están viendo que estoy volteando, pero ya saben que yo y mi libretita, vean, ya son hojas de que ya está toda deshojada esta porquería, pero pues bueno, no importa cómo luzca la libreta, sino lo que importa es qué tanto conocimiento me provea, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los epicúreos y los estoicos. Va a haber una gran comparación entre los epicúreos e estoicos. Digo gran comparación porque puede haber cosas muy similares y cosas muy diferentes. Entonces vamos a hacer esta distinción entre los epicúreos y los estoicos. Vamos a revisar. En una comparación, se lo voy a ir poniendo aquí. Los que estén escuchándome en Spotify, traten de hacerlo en su mente, ¿no? O sea, digo, es posible, es factible. Trato de usar vocabulario muy ameno y muy tranquilo y muy digerible para que ustedes puedan comprenderlo de la mejor manera, ¿no? Vamos a comparar epicúreos con estoicos. Ambos tienen esta ideología del materialismo. Ambos, su objeto de estudio va a ser la materia. Pero a diferencia de los epicúreos, que van a ser más atomistas, es decir, más de la filosofía de Demócrito, los estoicos no. Van a hablar sobre la materia, pero no van a pensar en ningún momento sobre los átomos. No van a pensar en ningún momento, recuerdan esto que vimos en el episodio anterior, y que si no se los dejo aquí arriba, sobre el vaivén atómico, lo que pensaba Epicuro, de cómo se movían los átomos, cómo se generaba la materia. Ellos no lo van a considerar así. Sí, la materia es importante, pero en ningún momento existe el átomo, en ningún momento existe el vaivén atómico y en ningún momento existe nada que tenga que ver con estas partículas pequeñas e indivisibles de las que hablaba Demócrito y los epicúreos. Entonces aquí tenemos la primera distinción, o sea, es una similitud, hay materia de por medio, pero no hay visión atomista por parte del estoicismo. A diferencia de los epicúreos, que hablaban de los dioses en la naturaleza sin ninguna figura antropomórfica, o sea, es decir, que los epicúreos no creían que los dioses tenían forma humana, los estoicos sí. Ellos aún continuaban con toda esta visión de que los dioses eran que tenían una apariencia humana, que eran como Zeus, Ares, Poseidón, todos este tipo de dioses griegos que nosotros conocemos, y que no solamente eran en la naturaleza, sino que actuaban en el mundo. Había una conciencia divina por parte de los dioses. A diferencia de los epicúreos, que decían que los dioses no se molestaban, los dioses no intervenían, aquí es sí hay una presencia de los dioses y sí hay una intervención directa entre los dioses y los seres humanos y la naturaleza misma, ¿no? También otra diferencia es que ellos veían el mundo, la visión del mundo era una percepción cosmológica heracliteana, o sea, es decir, esta visión de que todo estaba consumido en fuego, constante cambio, constante movimiento, y que a diferencia de los epicúreos, recuerden que los epicúreos consideraban que en el universo existía una coexistencia de mundos. Ellos no consideraban que existía una coexistencia de mundos. Coincidían en que hay varios mundos, pero que son cíclicos. Es decir, comienza un mundo, comienza una historia y una secuencia de mundos, y al terminar un mundo comienza otro. Y al terminar ese comienza otro, y así sucesivamente. Los epicúreos sí creían que en el universo y en el cosmos coexistían varios mundos, varias visiones, por así decirlo, de la naturaleza. Ellos no, hay una sola, y al terminar esa comienza otra, y al terminar esa otra, y así sucesivamente en un ciclo eterno.
Por eso la visión es heracliteana, el cambio es eterno. Recuerden, ¿no? O sea, no, el cambio siempre es constante y siempre va a existir el cambio. Por eso la visión del cosmos para los estoicos es heracliteana, constante. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque si lo analizamos con la mitología, no solamente la mitología griega, sino con la mitología nórdica, sucedía exactamente lo mismo. Desde la creación del cosmos, desde el Ginnungagap y el choque del fuego y el hielo, y que nacen Ymir, Bor y Bor, Odín, todos estos dioses, hasta el Ragnarok, que es el fin de los dioses y el fin de la humanidad, es el fin de ese mundo, pero comenzará otro. El Ragnarok es el final, pero comienza otra cosa. Entonces, fíjense qué interesante qué interesante es que en muchas mitologías coinciden con esta visión estoica del mundo, un universo cíclico en el cual hay un mundo que está en proceso, termina y comienza otro. Entonces, nada más para que veamos qué interesante es esto, ¿no? Ahora, este ciclo, recuerden que los epicúreos hablaban de que tenemos que limitar nuestros deseos, que si no pasan, las cosas pasan que las cosas pasan por las acciones que hacemos, etc. Bueno, los estoicos van a decir que lo que tenemos que hacer es seguir la euroia bio. Ahorita os voy a poner aquí arriba. Y la traducción es el buen flujo de la vida. Tenemos que seguir el buen flujo de la vida. A diferencia de los epicúreos, que nosotros tenemos que trabajar arduamente para poder llegar a ciertas metas y que tenemos que alcanzar ciertos objetivos, los estoicos no son tan así. Por eso la actitud estoica es como de, me vale, ¿no? O sea, bueno, que es lo que mucha gente cree, ¿no? Que el estoico la vida le pasa, el estoico no se preocupa por nada. Y tienen cierta razón, pero vamos a ver por qué. Porque ellos tienen que estar en armonía, según la filosofía estoica, con el buen flujo de la vida. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es eso. Ahora, para comprender bien a los estoicos tenemos que hablar de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de Dios? Porque, bueno, a diferencia de los epicúreos, que no existía un Dios corpóreo, aquí sí lo hay. Y no solamente lo hay, sino que interviene de manera directa en nuestras vidas y en nuestro diario quehacer, ¿ok? Para los estoicos, Dios va a ser considerado como el principio activo de la naturaleza o el principio activo del cosmos. ¿Y qué quiere decir esto? Prácticamente va a estar regido por el logos, o él va a ser el logos, el razonamiento, el pensamiento. Él es lo que hace que las cosas sean como son. Y a diferencia de los epicúreos, que hay una conexión entre naturaleza y la naturaleza de los dioses, aquí no. Aquí es un Dios que actúa de manera directa como actor valga la redundancia, no actúa como actor en el mundo y en la naturaleza y en nosotros mismos, ¿ok? Entonces, hay dos figuras principales, que es el principio activo y el principio pasivo. El principio activo va a ser Dios y el principio pasivo va a ser la materia, o sea, es decir, con aquello con lo que trabaja Dios. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si decíamos en los epicúreos que la naturaleza es que el flujo del río, ahí se encuentra en los dioses, y los dioses son el flujo mismo del río, para los estoicos van a ser, soy yo Dios, que tengo la materia del agua, y yo con mi logos y mi razonamiento le doy movimiento para que se convierta en el flujo del río. Entonces, a diferencia de esto, de la visión epicúrea en la que el actuar es el Dios, aquí la materia es la materia prima, valga la redundancia, de la acción del principio activo que es Dios. Dios necesita actuar sobre la materia para que sucedan las cosas. Entonces, aquí podemos ver que ya hay una gran distinción entre los epicúreos y los estoicos. Bueno, para ponerles un ejemplo y poder explicar un poco más lo que es el principio activo, vamos a entender que el principio activo para los estoicos es el logos, que es Dios, ¿ok? Pero va a necesitar algo que es actuar sobre las cosas de la materia. A esto los estoicos lo van a llamar la neuma. Aquí se los voy a dejar escrito, que en traducción es como un respiro, un respirar de Dios. Es decir, Dios necesita tener el razonamiento, tener el pensamiento divino, ¿no? Pero en la neuma va a llevar el proceso de manifestar en la naturaleza los cambios. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y esto tiene mucha relación, o bueno, tiene una íntima relación con Aristóteles y el alma, porque los estoicos decían,
Pensemos en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos de la naturaleza, los cuerpos del universo, son movidos por la cohesión, son forzados a moverse. Y a esto lo va a llamar los estoicos el exis, ¿ok? Ahora, las plantas tienen naturaleza. ¿Y cuál es el crecimiento y el movimiento de la naturaleza según Aristóteles y según también los estoicos? Pues el crecimiento, la reproducción, etc. A esto lo van a llamar los estoicos physis, ¿ok? Los animales tienen alma, movimiento, son animados. A esto lo van a llamar los estoicos el suge, ¿ok? Que aunque también para Aristóteles existe el alma está en todos lados. Para los estoicos, única y exclusivamente se encuentra en los animales. Y los seres humanos tenemos la razón. Nuestra neuma es la razón, el logos. Nosotros también crecemos, también nos reproducimos, también comemos, nos nutrimos, etcétera, pero nosotros tenemos de distinción el logos. Entonces, la neuma, la acción de Dios en las cosas materiales, va a ser diferente para cada materia que está en el cosmos. Para los cuerpos que se encuentran que se encuentran en el universo, va a ser la cohesión. Para las plantas va a ser la naturaleza, para los animales el alma y para los humanos la razón. Y ahí se encuentra Dios actuando sobre la materia. Si les queda un poquito de duda, pueden ponerle pausa, regresar y escuchar de nuevo lo que les expliqué para que les quede un poquito más claro la diferencia entre la acción de Dios en los estoicos y la presencia de Dios en la naturaleza de los epicúreos. Perdón si escuchan el montonal de cohetes, pero hoy es 12 de diciembre, lo grabé el día de la Virgencita de Guadalupe. Espero poder editarles un poco el audio para que no se escuche tanta tronadera, pero bueno, pensemos que estamos celebrando el estoicismo, por eso hay tanto cohete, ¿no? Entonces, en resumen, para los estoicos, Dios es tanto la razón o el logos como la naturaleza. Él es el organismo divino que va a llevar a cabo las cosas por medio de la neuma, este respiro, este hacer de las cosas. Y una vez más, aquí voy a hacer un paréntesis para hacer una relación con lo que vimos en el episodio de Quetzalcóatl. Si no lo han visto, se los dejo aquí arriba. Recuerden que Tonacatecutli, o bueno, más bien en la visión prehispánica, Tonacatecutli va a dar un respiro, ¿no? Para crear a Huitzilopochtli, a Xipetotec, Quetzalcóatl y se me fue el otro, Tezcatlipoca, ¿ok? Entonces, fíjense qué relación tan extraña hay que los estoicos llamen el respiro, la neuma, a la acción de los dioses, y los aztecas llamaban más bien no llamaban, sino que los aztecas tenían a un dios, Tonacatecutli, que actuó por medio de un respiro para generar vida, para generar el cosmos y bueno, llevar a cabo todo lo que fue la mitología azteca. Es muy interesante la íntima relación que hay. A mí siempre me saca no un pedo, sino un mind blow. Digo, por los que están escuchando en Spotify van a decir, ¿qué onda? ¿Qué fue eso? No, un mind blow, o sea, estoy haciendo la señal con la cara, porque es muy interesante la relación que existe entre esos dos, entre esas visiones, ¿no? Ahora, para los estoicos va a existir algo llamado el orden providencial. ¿Qué quiere decir el orden providencial? Que todo lo que sucede en el universo es de acuerdo a un plan excelente que está creado por la deidad gobernante, es decir, por Dios, ¿ok? Y al ser creado por la deidad gobernante, es perfecto y sin errores. O sea, Dios no comete errores para los estoicos. Aquí no es de que, aquí puede haber un cambio por aquí. No, todo hay un plan divino, hay un plan perfecto en el cual Dios ejecuta todo lo que tiene que hacer con la materia. ¿Ok? El universo es racional. Hay una teleología racional, es decir, hay una meta racional, hay una estructura bien organizada. Y fíjense muy bien, esta es la clave del estoicismo. Esta meta, este plan, plan divino, esta organización divina, está hecha con la finalidad de hacer el bien para los humanos. O sea, todo lo que sucede en el universo es por el bien de la humanidad o para satisfacer a la humanidad. Voy a ponerles un ejemplo. O sea, si ustedes ven que hay una inundación y es caos y es destrucción y hay muerte y hay muchas cosas feas, hay una razón por la cual esa inundación sucedió, según los estoicos. Vamos a ver más adelante, para no vernos tan fatalistas, que vamos a ver más adelante lo que es el fatalismo para los estoicos. Sin embargo, aunque pareciese malo y lo interpretamos como algo malo,
para los estoicos es parte del plan divino y está hecho con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas. Entonces aquí es bien interesante porque prácticamente, aunque Dios es lo más importante, todo lo que hace Dios gira en torno a nosotros. Nosotros nos vamos a ver beneficiados, sea que lo veamos o no, por parte de todo lo que hace Dios y su plan divino, ¿no? Por lo tanto, nuestra meta es vivir de acuerdo a la naturaleza. Es permitir que estas cosas sucedan, aceptar que estas cosas sucedan. Y aquí viene prácticamente todo lo que la gente relaciona con el estoicismo. Pues así tenía que ser. Pues, ¿por qué me molesta si así está hecho? Así pasan las cosas. No puedo hacer nada al respecto. La vida así es. Entonces tenemos que aceptar las cosas. Bueno, más que aceptarlas, es vivir de acuerdo a la naturaleza. Todo lo que sucede, todo lo que hace Dios es perfecto y sin errores. Todo lo que sucede es perfecto y sin errores. Entonces yo lo único que me corresponde hacer es estar de acuerdo con este plan divino y con este plan natural para no perturbarme, para no sacarme de onda, para no sentirme mal, para no pensar que lo que yo hice tuvo injerencia. No, simplemente es que todo lo que sucede pasa por algo divino y que tiene que pasar. Ahorita vamos a analizar más a profundidad pues no tengo que hacer nada, porque eso es un argumento muy en contra del estoicismo, que es como de entonces, pues no hagas nada, ¿no? No, hay una explicación estoica de que sí tienes que hacer algo, pero esto es por el bien del plan divino o siguiendo al plan divino, ¿no? Entonces, tenemos que seguir a la naturaleza, continuar el flujo de la naturaleza. Recuerden, el buen flujo de la vida. Tenemos que seguirlo. ¿Por qué? Porque hay un plan divino escrito para nosotros, para beneficiarnos a nosotros, ¿no? Crisipo decía, hay que vivir consistentemente con la naturaleza. Pero aguas, aquí hay un parteaguas. Hay dos tipos de naturaleza según los estoicos. La naturaleza propia y la naturaleza divina. O sea, no nada más es que las cosas pasen porque pasen y como todo está escrito no tengo que hacer nada. No, hay una naturaleza propia, hay una naturaleza del ser humano, así como la hay una naturaleza divina. Entonces las dos tienen que interconectarse. No puede solo la divina ser porque sí, porque está hecha para ti y tú eres un ser humano y tú tienes tu propia naturaleza. Entonces tienes que hacer las cosas, tienes que hacer algo también y vamos a ver qué es ese algo. Y se preguntan los estoicos, ¿no? ¿Qué es nuestra actividad natural o cuál es nuestra actividad natural? Si bien la de las plantas es crecer, la de los animales es moverse, tener alma, tener sensaciones, impulsos dirigidos a una meta. Fíjense muy bien, los animales tienen impulsos dirigidos a una meta, según los estoicos. Es decir, un animal caza, ¿por qué? Porque tiene hambre, tiene que comer. Esa es su meta. Está obedeciendo al impulso, a su instinto de atacar o de cazar para poder comer. Los seres humanos también tenemos ese impulso, también tenemos esas sensaciones, pero también tenemos la razón, o sea, tenemos el uso del logos. Ahora, fíjense qué interesante es esto, y aquí tiene mucho que ver con el estoicismo tal cual como es la filosofía estoica. Si todo está escrito, si todo está diseñado para que pase por a mi bien, entonces solamente tengo que obedecer a mis impulsos, ¿no? Pero aguas, ¿qué pasa si mis impulsos dañan a otros? ¿Qué pasa si mis impulsos tal vez están deseando algo negativo? Bueno, lo que nos va a diferenciar de los animales, van a decir los estoicos, es que el uso de la razón va a poder gobernar a los impulsos. Va a surgir alguna estupidez en tu cabeza, valga como los padrinos mágicos, ¿no? Basta impulso de idiotez. Ese basta impulso de idiotez es la razón gobernando a los impulsos. Porque si actuáramos como los animales, tal vez en un ataque de ira podríamos hacer algo muy malo, ¿no? Podríamos dañar a alguien, podríamos desvivir a alguien. Pero si yo digo, mi impulso es desvivirlo, pero mi razón me dice, esta puede ser la consecuencia, no lo hagas, es un ser humano, tal vez vivió algo malo, tal vez está pasando por un mal momento. Entonces es la razón la que va a gobernar a mis impulsos. Y esto es el principio de los estoicos, ¿ok? Sí, hay que obedecer a la naturaleza, obedecer el plan divino, pero también tenemos la razón que gobierna a nuestros impulsos. De hecho, tal cual los estoicos van a decir, lo voy a citar tal cual, que la razón es el artesano del impulso, ¿ok? O sea, es decir, el impulso está ahí, pero la razón le da forma
al impulso. Si yo decido actuar, si yo decido hacer una estupidez, si yo decido seguir con eso sabiendo que va a pasar algo negativo, pues entonces es ya producto de mi razón, pero la razón me permitió tomar la decisión. ¿Okay? Y a esto los estoicos lo van a llamar el arte de vivir. A esto de poder utilizar la razón para gobernar nuestros impulsos lo van a conocer como el arte de vivir. Es decir, lograr tener este expertise de poder tomar las decisiones correctas. O sea, es decir, saber qué es lo correcto. Aquí hay una gran laguna porque poder saber qué es lo correcto, pues bueno, puede ser un poco complicado. Cuestiones morales, cuestiones éticas, ya nos iríamos tal vez a Nietzsche, nos iríamos a Kant, muchas cuestiones, ¿no? Pero el razonar en respuesta a los impulsos es que poco a poco vayamos nosotros dimensionando qué debemos de hacer para obedecer a ese impulso o ignorarlo. ¿Ok? Entonces, al ser capaces de razonar, tenemos que tener este arte de vivir y saber qué es lo que tenemos que hacer. Y les voy a dar una cita de Cicero, que es otro estoico, que dice: la naturaleza dio a las bestias el poder de la percepción sensorial y el movimiento, así como la habilidad de usar un tipo o especie de impulso para recibir o adquirir beneficios y evitar cosas peligrosas. Sus regalos a los seres humanos, el regalo de la naturaleza a los seres humanos fue más grande, ya que agregó la razón a esos impulsos, a las sensaciones, etc., y le dio el impulso del alma, de la razón, para ser gobernados. Es decir, si sabes que lo que vas a hacer va a ser algo malo o va a dañar a alguien o no es algo positivo, tienes la razón la que te va a decir: analiza lo que vas a hacer, analiza la respuesta a ese impulso, porque puedes, pues analizar las consecuencias, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, y puedes optar por hacerlo o no hacerlo. ¿Ok? Entonces, lo más importante que nos dio Dios, según los estoicos, es la capacidad de razonar nuestros impulsos. Esto es muy interesante porque creo que, y tiene mucha relación con Aristóteles. Recuerden que también Aristóteles hablaba del ergon, de ser máximos en el uso de la razón, el hacerse responsable de los actos, de las consecuencias de nuestros actos, etc. También los estoicos, o sea, van vinculados, ¿no? Recuerden que el estoicismo, al fin y al cabo, también emana de la filosofía aristotélica, pero, pues bueno, hay que entender las diferentes visiones filosóficas que hay por muchas escuelas. O sea, está la académica de Platón, está la aristotélica, la misma peripatética, etcétera, ¿no? Pero para los estoicos, la razón sobre los impulsos es lo más importante. Sé que parezco disco rayado, pero ahí está la raíz del estoicismo tal cual, ¿no? Ahora, hay que llevar un buen flujo de la vida, dicen los estoicos. Bueno, ¿qué es eso de llevar un buen flujo de la vida? Bueno, vamos a analizarlo desde unos ejemplos, ¿ok? Todo tiene que ver con acciones y los objetivos de esas acciones. ¿Okay? Por ejemplo, lavarse los dientes, ir al doctor, bañarse. Hay muchas razones por las cuales las hacemos. Esas son las acciones. ¿Qué objetivos tienen? Bueno, por ejemplo, lavarse los dientes, el objetivo es pues estar saludable, que no se te caigan los dientes, que no tengas caries, que no te tengan que poner prótesis, etc. Esa es la razón, estar saludable, ¿no? ¿Por qué se quitan cuando pase el autobús o cuando pase el camión en la mitad de la calle? Pues para sobrevivir, ¿no? O sea, quieren estar seguros. Esa es la razón por la cual hacen las cosas. La acción es que se quitan del camino de la calle para no ser atropellados, para tener vida, para no desvivirse, ¿no? ¿Por qué ahorramos dinero? Porque quiero tener estabilidad económica, estabilidad financiera. Hay una acción y hay una razón por la cual hacemos eso. Una acción y un objetivo, ¿ok? Ahora, si todo está destinado a que pase, si me quito o no me quito de cuando pase el camión, pues esto va a estar destinado, ¿no? Si me lavo o no me lavo los dientes, va a estar destinado a que se me caigan o no. Si ahorro o no ahorro, va a estar destinado a que tenga yo economía financiera. Aquí vamos a analizar o vamos a ver qué es lo que dicen los estoicos. Bueno, según los estoicos, las acciones, o sea, es decir, el lavarte los dientes, el quitarte para que no te atropellen, el ahorrar dinero, es lo que está de acuerdo a la naturaleza propia. O sea, es decir, en mí está, ¿se acuerdan que hablamos hace rato de lo que era la naturaleza propia y la naturaleza divina? La naturaleza propia es yo lavarme los dientes, yo quitarme para que no me atropellen, yo ahorrar dinero para tener la estabilidad financiera. Ahora, los objetivos, el obtener seguridad, el obtener salud, el obtener
estabilidad financiera es vivir de acuerdo a la naturaleza del cosmos, a lo que nos provee Dios. Ahora, ¿qué pasa si no me lavo los dientes y aún así estoy saludable? ¿Qué pasa si no me quito y el camión sí se quitó y yo no me desviví, ¿no? ¿Qué pasa si no ahorro y de repente me gané la lotería? Es parte del plan, pero no quiere decir que tú dejes de actuar sobre las cosas, que aquí es un punto muy importante el estoicismo, porque el argumento de, pues aunque yo no haga nada, las cosas van a pasar, sí, pero tienes que actuar. O sea, y vamos a verlo más adelante en lo que va a llamar el nexo del cosmos, los estoicos, que es el que yo haga las cosas para que suceda con el plan divino. O sea, es decir, como seguir las instrucciones para poder yo obtener lo que quiero, que es salud, que es seguridad, estabilidad financiera, etcétera, ¿ok? Lo que está en nuestra propia naturaleza, nosotros controlamos si lo hacemos. O sea, es decir, quitarte para que no te atropellen, lavarte los dientes y ahorrar dinero, está en tu naturaleza. El que obtengas la seguridad, la salud y la estabilidad financiera, eso Dios va a decidir si lo obtienes o no. Espero que hasta aquí vayamos bien, vamos pensando poco a poco. Esto es un proceso, o sea, la filosofía es un proceso, y más el estoicismo, que está tan mal explicado y tan mal comprendido y tan mal interpretado. Hay que tratar de entender poco a poco. Les digo, la ventaja es que trato de ser lo más claro con ustedes lo posible. Pueden regresar el video las veces que ustedes quieran hasta que lo entiendan, ¿ok? Entonces hay que seguir un buen flujo de la vida. Y van a decir los estoicos: no busques que las cosas sucedan como tú lo deseas. Mejor desea que todo pase como debe de pasar y tu vida fluirá tranquilamente. O sea, es decir, no busques llegar a la meta y que quiero tener ese dinero y quiero estar bien y quiero estar sano. Mejor haz lo posible para que puedas estar sano, para que puedas tener estabilidad financiera y para que puedas tener salud. Esto es una cita de Epicteto, se las vuelvo a decir. No busques que las cosas sucedan como tú desees. Mejor desea que todo suceda como debe de suceder y tu vida fluirá tranquilamente. Cita de Epicteto, también uno de los más grandes filósofos estoicos. Ahora, aquí viene una visión estoica muy importante para poder tomar estas decisiones, para poder llevar a cabo estas acciones, que es distinguir lo que es el objetivo de la meta, ¿ok? La meta contra el objetivo. Recuerden que para los epicúreos había que llegar al objetivo, eso es lo más importante. Aquí los estoicos van a decir que la meta no es tan importante como el objetivo. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo para que esto quede un poquito más claro, ¿ok? Pensemos en un arquero, que es el ejemplo que dan tal cual los estoicos, no me lo estoy inventando yo. Está el arquero con su arco y está el objetivo, o sea, está ahí el blanco. El arquero puede ser el mejor arquero, entrenar diario, tiene 20 años siendo arquero, tiene el mejor arco del mundo, tiene la mejor condición del mundo, y el objetivo está ahí. Se prepara, toma la flecha, la coloca en el arco, la dispara y no logra dar en el objetivo. ¿Por qué? Hubo una brisa de aire, se reventó la cuerda, hubo un temblor y el objetivo se cayó. ¿Esto quiere decir que no logró alcanzar su meta el arquero de ser el mejor arquero? No, claro, él es el mejor arquero. Lamentablemente hubo causas externas que hicieron que no lograra dar en el objetivo, o sea, es decir, no dar en el blanco. Pero esto no quiere decir que él no haya logrado ser el mejor arquero. Y eso es lo que te dicen los estoicos. Tú trabaja duro, arduamente, sé el mejor, busca siempre superarte, aunque no logres alcanzar tus metas, que en este caso sería disparar al blanco. Por poner un ejemplo muy trillado y muy común, ¿no? Tú tienes licenciatura, maestría, doctorado, tienes 20 años de experiencia, tienes un montón de diplomados, has trabajado en las mejores empresas, bla, bla, bla. Aplicas para un trabajo y no te quedas. ¿Qué sucedió ahí? ¿Fracasaste? ¿Eres malo? No, tú hiciste todo lo que está en ti, o sea, las acciones tuyas, hiciste todo lo posible, tienes la mejor preparación, no has fracasado
como egresado, no has fracasado como profesionista. Simplemente las condiciones externas a ti no permitieron que lograras obtener ese trabajo. ¿Y por qué no? Porque no estaba en el plan divino que obtuvieras ese trabajo. Tal vez no era lo mejor para ti. Recuerda que Dios hace el plan divino para el bien de los humanos. No fracasaste como profesionista, simplemente seguiste el buen flujo de la vida, el flujo con la naturaleza. Tú hiciste lo posible como profesionista, pero no obtuviste el trabajo. ¿Te tiene que perturbar? No. ¿Por qué? Porque eres el mejor en lo que haces. Hiciste todo lo posible para poder superarte, hiciste todo lo posible para ser el mejor, pero no lo obtuviste. No te preocupes. En la naturaleza, está en el flujo de la naturaleza que no obtuvieras ese trabajo. No hay nada de qué preocuparse. Fíjense qué interesante es la filosofía estoica. O sea, es muy difícil decir, pues me vale, ¿no? Y todos diríamos, maldita sea, pinche trabajo, lo necesito por el dinero, bla, bla, bla. Es muy difícil poder aceptar que tú hiciste todo lo posible por lograr, o sea, tu meta es ser el mejor profesionista, lo lograste. El objetivo era llegar al trabajo, no lo obtuviste, no importa. Lograste como objetivo ser el mejor profesionista. Y vamos a ver qué visión tienen aquí tanto los epicúreos como los estoicos. Porque para los epicúreos, pegarle al objetivo es lo más importante y está en nuestro control. Hay que llegar a esa meta. Por eso ven que Epicuro decía, y los epicúreos, bajar nuestras expectativas, tratar de alcanzar lo que está en nuestras manos, etc. Los estoicos dicen, no está en nuestro control. Pero no importa si lo obtenemos o no. Los epicúreos quieren obtenerlo. Los estoicos dicen, no importa. Como no está en nuestro control, no importa si lo obtenemos o no. Los epicúreos decían, no necesitamos preocuparnos si no lo obtenemos. Los estoicos dicen exactamente lo mismo. Pues entonces, si tu objetivo era llegar a la meta y no lo hiciste, pues ¿para qué te preocupas? No hay que preocuparnos por no lograr llegar a la meta. Pero el objetivo de ser el mejor lo has logrado. Punto. Sigue la cuetiza. Estamos festejando el estoicismo el día de hoy. Ahora, aquí viene un gran problema para el estoicismo. Porque si no me debo de preocupar, si dar a la meta no es el objetivo, sino ser el mejor, todo está prediseñado, todo está escrito, entonces, ¿para qué hago las cosas? Que es lo que platicamos hace rato, ¿no? ¿Para qué hago las cosas si todo ya está escrito, todo está prediseñado? Si ya Dios dijo que me va a pasar esto o no me va a pasar esto, pues entonces ¿yo para qué hago algo o para qué me preocupo? Bueno, a esto lo van a llamar los estoicos el argos logos, o sea, es decir, el argumento del flojo. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho sentido, ¿no? Pues si ya todo está escrito, pues entonces ya no hago nada, ¿no? Entonces empezamos a huevonear, empezamos a no hacer absolutamente nada y dejamos que todo suceda, ¿no? Ojo, los estoicos creen en el destino, sí, pero no en este destino mítico, no en este destino ideal de, el destino me puso en el camino. No, el destino como meta, el destino como final, el destino como plan divino. De esa forma creen los estoicos en el destino, ¿no? ¿Y qué es el destino para los estoicos? Bueno, es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es una red de interconexiones, una red de entretejidos, de causas. Hay muchas acciones. Pensemos les voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Así de muchos puntos interconectados. Para que una cosa suceda tenemos que hacer esta con esta, conectar esta con esta, esta con esta, esta con esta y por fin llegar a ese objetivo o a esa meta, ¿no? Ellos dicen, ese es el destino, una interconexión de causas. Y esas causas las tenemos que hacer. No nada más podemos estar sentados así como plantas o como Bob Esponja que fotosíntesis. O sea, no. Tenemos que hacer algo para que podamos obtener esa meta de ese destino que está escrito para nosotros. Y ese es el argumento del flojo, ¿no? Vamos a tratar de explicarlo de esta forma. Pongan mucha atención porque sí es un poco complejo, pero vamos a tratar de desmenuzarlo lo más sencillo posible. Fíjense bien. Todo por medio de un razonamiento lógico. Y tenemos varias premisas. Dice, está destinado a que yo pase el examen. Ese es el destino. O sea, en el plan divino está que yo pase un examen. Y ese es un gran ejemplo porque pues, todos en algún momento hemos querido eso, ¿no? Segunda premisa. Si está destinado a que yo pase el examen, voy a pasar el examen si estudio o no. Es el argumento de todos los estudiantes, ¿no? Pues si en el destino está, pues chingue su madre, no estudio, ¿no? 3. Si está destinado que no pase el examen, no voy a pasar, estudie o no estudie. Digo, yo creo que, o sea, todos los niños, o sea, niños hasta yo creo que hasta la universidad, hemos sido estoicos de, pues si voy a pasar, paso, si no, no paso, pues ching su madre. Fíjense bien.
Por último, entonces no tiene punto que estudie si no va a hacer diferencia entre que pase o no pase. Entonces, ¿para qué estudio? El argumento del flojo explicado como usualmente somos los flojos cuando estudiamos, ¿no? Si no voy a pasar, aunque estudie, no voy a pasar. Si voy a pasar, aunque no estudie, paso. Entonces no estudio, ¿no? Ese es el argumento del flojo. Ahora, esta tiene una visión completamente fatalista. O sea, es decir, pues no importa lo que haga, las cosas van a salir como deben de salir, tanto bien o mal, ¿no? Los estoicos ven esta visión muy supersticiosa, muy legendaria, muy mística, muy astrológica, como lo quieran llamar, de pues si está en los planetas, ¿no? Que pase o no pase. Les voy a poner el ejemplo de Edipo. Edipo es una fábula que creo que todo el mundo ha escuchado. Edipo es un rey que nace de una familia, pero existe una profecía que dice que va a matar a su padre y se va a casar con su mamá. Entonces, para evitar esa profecía, lo mandan a vivir a otro lado con otra familia y resulta que, bueno, crece, se vuelve el rey y vuelve a escuchar sobre esta profecía. Entonces, se va de su pueblo para que no suceda esas cosas, pero en el camino se encuentra a su padre biológico que tienen un problemilla ahí, mata a su papá, llega al pueblo donde estaba la mamá viuda, se enamora de la viuda y se casa con ella, ¿no? Y bueno, ya sabemos el trágico final en el que se pican los ojos, porque pues eso ya cuando se entera de todo este desmadre, pues sí, creo que es bastante feo, ¿no? Y por eso surge el complejo de Edipo ya, para que los psicólogos lo analicen. Esto es fatalista, ¿no? O sea, no quiero que las cosas sucedan como están escritas, pero pasaron, ¿no? Los estoicos dicen, no. El destino está escrito, sí, pero las acciones que tomemos no van a cambiar eso. Pero tenemos que actuar sobre esas acciones porque recuerden que son causas que están interconectadas. ¿Qué es lo que les quiero decir? Tal vez en Edipo, en sus interconexiones, para que eso sucediera, tenían que darle una adopción. Y la acción de darle una adopción continuó con ese camino. ¿Para qué? Para que pudiera matar a su padre y casarse con su madre. Pero no quiere decir que sea fatalista. Bueno, es fatalista porque esto es un mito, ¿no? Pero quiere decir que tenemos que actuar sobre las cosas que nosotros hacemos. Y les voy a profundizar un poco más. En el estoicismo todo el mundo se ha preguntado, bueno, si nada está a mi control, entonces, ¿qué es lo que sí me corresponde a mí? Porque para poder refutar el argumento del flojo, quiero saber que entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O ¿qué es lo que a mí me corresponde? Bueno, si las acciones están destinadas, no están en nuestro poder. Bueno, pero ¿qué es lo que sí está en nuestro poder? Poder responder a las impresiones. Y este es otro término de los estoicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en todo lo que hacemos en nuestra vida es el resultado de impresiones, o sea, es decir, de lo que se presenta ante nosotros. Por ponerles un ejemplo, si ven un letrero que dice no tomar agua de este río, esa es la primera impresión que tenemos, ¿ok? La primera respuesta a esto es no voy a tomar agua de ese río. ¿Por qué? Porque esa impresión me está diciendo que no tome agua del río. O sea, es un impulso, ¿sale? El primer impulso es no lo voy a hacer. Entonces, no tomo agua de ese río. Pero ¿qué pasa si sí tomo agua de ese río? Bueno, esa es la respuesta, más bien, es la contradicción al impulso. El impulso te dijo no lo hagas, porque ahí está la impresión que te dice que no lo hagas. Pero tú tienes en tu control decidir responder a esa impresión o ignorarla. Recuerden lo que dijimos hace rato, ¿no? Los estoicos. Están los impulsos, están las sensaciones igual que los animales, pero la razón gobierna los impulsos. Aquí la razón tiene que gobernar sobre las impresiones. Si dice no pasar, si dice detente, si dice no tomes agua, esa es la primera respuesta que tenemos que hacer. Sin embargo, podemos optar por lo otro. Y al optar por lo otro va a haber una interconexión en este destino que nos va a llevar a lo que Dios o el plan divino quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Por ponerles un ejemplo de la respuesta de los impulsos. Pensemos que tienen una pelota y tienen un dado. ¿Cuál es el primer impulso? ¿Qué es lo primero que podemos hacer? ¿O cuál es la acción que podemos hacer con las dos? Fíjense, con las dos cosas, tanto con el dado como con la pelota. Lanzarlas. Voy a lanzar la pelota y voy a lanzar el dado. La acción es la misma. El efecto
va a ser diferente, van a decir los estoicos. ¿Qué va a pasar con la pelota? La pelota va a rodar, va a rebotar en una dirección, porque usualmente cuando lanzamos una pelota con cierta velocidad, cierto impulso, cierta dirección, tiende a seguir esa dirección. Pero ¿qué pasa con el dado que tiene, que es tridimensional, que tiene filos, que tiene diferentes lados? Cuando yo lo lance y pegue contra una superficie, yo no sé si va a botar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿no? Bueno, atrás o adelante. La acción fue la misma, pero el efecto fue diferente. Entonces los estoicos dicen, y pongan mucha atención en esto, el resultado va a ser el resultado. La acción puede ser la misma, pero el efecto que va a tener esa acción puede ser completamente diferente de una cosa a otra. Entonces no podemos dejarlo única y exclusivamente al destino. No podemos dejarlo única y exclusivamente que las cosas sucedan porque sucedan. Tenemos que actuar sobre ellas para que tengan diferentes efectos. Y como ustedes lo recuerdan de este video, si no, regrésense un poco más, recuerden que una de las cosas más importantes también es la materia. Entonces las cosas, se actúa sobre las cosas. El cómo responden esas cosas es completamente diferente, aunque tengan la misma fuerza. Y eso está relacionado al mundo físico de los estoicos. Ni siquiera estoy hablando de filosofía. Ya los que sean físicos y que hablen de las leyes de Newton y el movimiento, el cambio, etcétera, pues verán que tiene mucho que ver. Puede haber la misma fuerza, puede haber el mismo impulso. El resultado ser diferente. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que actuar sobre las cosas para que exista ese cambio y para que exista esa interconexión que va a llevar al resultado final o al resultado divino de las cosas que me corresponden a mí. ¿Ok? Entonces, regresando al ejemplo del letrero. El letrero no es el que me impide que yo haga las cosas. Es mi razón. Pero el letrero es la primera impresión que tengo para poder yo actuar y decidir qué es lo que tengo que hacer. Por ponerles otro ejemplo. Pensemos en una persona que va caminando en la calle, se le cae el dinero y ustedes lo ven. Tienen varias opciones, ¿no? Y va a depender mucho de la persona el actuar y el efecto que va a tener. Si ustedes son una persona honorable, honesta, con buenos valores, etcétera, van a ver ese dinero, lo van a recoger y le van a tocar el hombro y le van a decir, oye, se te cayó tu dinero. Si ustedes son deshonestos, con mala crianza, si tienen malos hábitos, etcétera, van a ver ese dinero, lo van a tomar y lo van a guardar en su bolsa. Ustedes han decidido en convertirse o en ladrones o en buenas personas bajo una misma acción, que es la caída del dinero. Cuando el dinero se cayó, en ese momento hay un abanico de posibilidades para que ustedes interconecten su destino a lo que el plan quiere que haga. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante porque es de entonces, Dios puso en mí que yo sea ladrón, Dios puso en mí que yo sea honesto. Aquí, obviamente, les recuerdo, es filosofía, no es una ley. O sea, hay muchos argumentos que pueden ser válidos en este caso. No hay una respuesta única. Si fuera esta la filosofía tal cual como debe de ser, pues todos seríamos estoicos y adelante, ¿no? Sin embargo, se trata de analizar, se trata de ejemplificar y se trata de especificar cómo podemos actuar sobre ciertas cosas. Por eso son filosofías de vida, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que sea la respuesta única. Pero hubo una causa antecedente. La caída del dinero condiciona que yo tome ciertas decisiones, pero de acuerdo a mi destino. Sin embargo, yo tengo que pensar que lo que haga se va a ir interconectando, se va a ir haciendo, se va a ir forjando para llegar a ese final, ¿no? Ya si lo vemos desde una perspectiva ya a lo mejor de física cuántica o incluso física cuántica, es que a lo mejor a lo mejor hay muchos destinos finales, y esto ya me estoy adelantando incluso a Heidegger de los posibles más posibles. O sea, hay muchos finales a lo mejor. Y el que, como yo vaya conectando estos puntos, es el final que voy a obtener, ¿no? O sea, ¿en qué momento? O sea, se habla de una meta final, pero no se sabe si esta meta existen varias metas, ¿no? Y eso ya lo estoy metiendo de mi cosecha. Eso ya no es tal cual el estoicismo, sino que son cosas que se me van ocurriendo que para el análisis, ¿no? Para la cuestión y para que ustedes mismos también lo vayan argumentando y lo vayan pensando, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo el destino? ¿Tiene algo de malo el destino? No. El destino está ahí, no hay que preocuparnos por el destino. ¿Hay cosas que tengo que hacer para que ese destino suceda? Sí. ¿Cuáles son? No lo sé. Hay que responder a nuestra razón. Hay que responder ante nuestros impulsos y nuestras impresiones, ¿ok? Pero si suceden o no suceden las cosas, no tenemos por qué preocuparnos. Y aquí hay una especie de diagrama pequeño que les voy a poner aquí arriba,
que dice, ¿qué tiene de malo con el destino? Hay causas antecedentes a mí que me incluyan a mí, o sea, es decir, en esa acción me incluyo yo. Entonces, si sí, no actúan sobre mí. ¿Por qué? Porque yo estoy de por medio, ¿ok? O sea, yo tengo el control. No estoy de por medio, entonces no hay una opción abierta para mí, las cosas van a suceder. Para ser más específico en esto, si yo tengo la decisión, la tomo. Si no tengo la decisión, no va a actuar para mí, o sea, más bien no hay una opción para mí, las cosas van a suceder como deben de suceder. Pero entonces tengo que buscar si existe esa conexión en la vida o en las acciones que suceden en mi vida para poder actuar sobre ellas, y si no las hay, dejar que sucedan como deben de suceder. Pero cualquiera de estas, no preocuparte por el resultado, dejar que fluya, dejar que las cosas sucedan, tratar de ser el mejor, tratar de actuar de mejor manera para poder obtener el mejor resultado. Si no sucede o si no obtienes esa meta o si no obtienes ese objetivo, como el ejemplo del arquero, no importa, tú ya creciste como individuo, creciste como persona y principalmente, raíz del estoicismo, no dejaste que te afectara. Espero haber sido lo más claro posible. Es un resumen muy pequeño, bueno, ni tan pequeño, no sé cuántos minutos vamos a hacer de este video, de lo que es el estoicismo. No, como podrán darse cuenta, no hay hombres responsables afectivamente, no hay machos alfa, no hay, ya saben, todas estas cuestiones que pueden bizarrearse ahí con el estoicismo. Puede haber una conexión, puede desarrollarse una teoría bajo el estoicismo, puede ser, pero no es estoicismo. Tal vez es el estoicismo la base a todas esas corrientes raras que hay allá afuera, pero no es estoicismo. Esto es la filosofía estoica. Fue muy importante el estoicismo, tan importante que todavía en el siglo XXI la gente habla del estoicismo, malinterpreta el estoicismo o lo aplica el estoicismo, ¿no? Entonces yo lo dejo abierto, analicen el video, piénsenlo, razónenlo, lleguen a sus propias conclusiones, dejen aquí en los comentarios. Les agradezco muchísimo sus comentarios. Eso ha sido una de las razones también por las cuales decidí volver a hacer el video, porque me había deprimido, me había decaído, me había decepcionado. Dije, ya no voy a hacer nada, no tiene caso. Pero cuando me dejé de conectarme estos 2 meses y me metí a YouTube, me metí a Spotify y vi sus comentarios, dije, creo que aunque sean 5, 6, 10 personas a las que estoy impactando, me ayuda a mí, porque como se pueden dar cuenta, no parece que estoy en caos interno. ¿Por qué? Porque me desconecto. Cuando hablo de filosofía, me desconecto. Entonces les agradezco muchísimo sus comentarios. Déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones. Estoy siempre abierto a la crítica. Digo, yo, recuerden, se los he dicho miles de veces, yo no soy filósofo, yo estudio la filosofía. Tengo ya 14 años estudiando filosofía por mi cuenta, diplomados, talleres, cursos, especialidades, etcétera. Pero yo nunca voy a decir que todo lo que les digo aquí es la razón absoluta. Critíquenme, contradíganme, corrobórenme, etcétera. Siempre es muy importante el pensamiento propio. Les agradezco, muchísimo su tiempo, les agradezco mucho el rato que se toman para escucharme y recuerden que la filosofía siempre los acompañe.